Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La soledad es un concepto sorprendentemente reciente, y hoy en día a menudo se le llama epidemia. Resulta tentador pensar en las emociones como conceptos que existen fuera del tiempo, partes intrínsecas y fijas de lo que nos hace humanos. Pero, de hecho, es posible que la sociedad cambie tanto que se desarrollen y cambien diferentes emociones. Un ejemplo destacado de ello, con una relevancia mordaz en la actualidad, es la soledad. Piensa en la famosa canción de los Beatles, Eleanor Rigby, que representa un pueblo lleno de personas solitarias. Está profundamente arraigado en la década de 1960, cuando los enormes cambios sociales provocaron un alejamiento de la unidad familiar nuclear tradicional de un matrimonio estable con hijos. Fue una época en la que la soledad, especialmente entre las personas mayores, comenzó a hacerse más común. Si avanzamos rápidamente hasta el día de hoy, es común hablar de la soledad como una epidemia. Esto es más que una metáfora. La soledad puede provocar enfermedades e incluso la muerte, y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido estima que las personas solitarias tienen un 30% más de probabilidades de morir antes. Según el NHS, la soledad aumenta el riesgo de padecer afecciones como la demencia, la depresión e incluso los accidentes cerebrovasculares. Esto es aún más sorprendente porque nuestro concepto contemporáneo de soledad surgió tan recientemente como en el siglo XIX. Además, a pesar de su importancia, la soledad sigue siendo difícil de definir hoy en día. Lingüísticamente, no tiene opuestos y no es lo mismo que simplemente estar solo, ya que también implica una sensación de carencia emocional. Es útil pensar en la soledad como una especie de mezcla emocional, que incorpora elementos de resentimiento, pena, vergüenza, autocompasión y otros. Pero como sea que la defina, no hay duda de la importancia de la soledad en la sociedad contemporánea. Incluso se podría comparar con la obesidad, ya que tienen una cantidad sorprendente en común. Ambas son afecciones crónicas, relacionadas con el estilo de vida, y particularmente prevalentes en el mundo occidental contemporáneo. Ambos plantean una gran demanda de servicios de salud. Y ambas condiciones las experimentan quienes no pueden escapar de sus propios límites, el cuerpo en el caso de la obesidad, y la mente en el caso de la soledad. Pero la soledad no es un estado puramente mental. Como todas las emociones, es experimentada y afectada tanto por el cuerpo como por la mente. ¿Cómo surgió la soledad en su sentido contemporáneo? El próximo parpadeo explorará la historia del concepto, así como su significado para nosotros en la actualidad. El significado de solo ha cambiado en los últimos 2 siglos, al ritmo del cambio social. Según el Oxford English Dictionary, la palabra solo se remonta al siglo XVI y tiene 2 significados: primero, que significa triste por falta de compañía, y segundo, que hace referencia a un lugar remoto. Pero solo el segundo de esos significados se usó ampliamente antes del siglo XIX. Y el término relacionado soledad solo comenzó a usarse ampliamente alrededor de esa misma época. Esto es más que un simple cambio de lenguaje, se relaciona con el nacimiento de un concepto completamente nuevo. El autor sugiere que el creciente uso de solo en el siglo XIX está relacionado con los cambios en la sociedad. Hoy en día, pensamos que el estado de soledad es rotundamente negativo, pero en épocas anteriores este no era necesariamente el caso. Antes del siglo XIX, estar solo, o experimentar la soledad, un término que ha perdido popularidad, tenía beneficios que se entendían ampliamente. Significativamente, eso se debía a que las personas nunca estaban realmente solas. Incluso si no había gente cerca, uno seguía en la presencia de Dios. Por lo tanto, la soledad, el otro término popular, a menudo se consideraba una experiencia religiosa positiva. Sin embargo, en el siglo XXI, es raro hablar de los beneficios de estar solo. De hecho, la sociabilidad se considera una piedra angular de una buena salud mental. Sin embargo, irónicamente, la soledad es quizás más común que nunca, gracias a una serie de cambios tanto en la forma en que vivimos como en la forma en que pensamos sobre nuestras vidas. Por un lado, hoy en día hay más personas que viven solas, es menos común vivir con toda la familia,
que abarca generaciones. Ese cambio está relacionado con la difusión del individualismo como un valor social, en el que todos perseguimos nuestros propios objetivos, a veces a expensas del colectivo. Luego, por supuesto, está el aumento del laicismo. Al menos en Occidente, la influencia de la religión ha disminuido y, por lo tanto, la idea de la soledad como una especie de santa comunión prácticamente se ha perdido. Hoy en día, es menos probable que las personas se definan a sí mismas por su relación con Dios. En cambio, construimos nuestras propias identidades en función de nuestras relaciones con las personas que nos rodean, y si esas relaciones faltan, no estamos solos en la presencia del Todopoderoso, sino simplemente solos. Tal vez no sorprenda, entonces, que hoy en día la soledad, experimentada por un número cada vez mayor de personas, se considere un problema tan importante, de una manera que la soledad nunca lo fue. La idea del alma gemela hoy en día sigue siendo tan seductora, y peligrosa, como siempre. La soledad no solo la experimentan quienes están físicamente aislados de los demás. Puede ser experimentado incluso por quienes llevan una vida social activa, como la escritora y poeta estadounidense Sylvia Plath, que lo experimentó en la universidad. Sus cartas y anotaciones en su diario pintan un retrato de alguien que experimenta una soledad crónica, a pesar de hacer amigos y buscar relaciones románticas. Parte de la razón por la que es tan fácil sentirse solo incluso en compañía es el énfasis puesto en encontrar a nuestra alma gemela, la única persona con la que debemos pasar nuestras vidas. Los diarios universitarios de Plath muestran que sentía esta necesidad profundamente, especialmente cuando era una mujer que intentaba equilibrar las expectativas de la sociedad con sus ambiciones literarias. Como concepto, la idea del alma gemela se remonta a Platón, quien contó una historia en el simposio sobre cómo el hombre y la mujer solían ser un solo ser, antes de que se dividieran en dos. Desde entonces, hombres y mujeres han tenido que buscar sus otras mitades literales para completarse a sí mismos. Pero el término en sí mismo fue utilizado por primera vez por Samuel Taylor Coleridge en 1822, cuando se desarrollaba el concepto de amor romántico. A partir del siglo XIX, el matrimonio adquirió una dimensión espiritual, reflejando la idea de que las necesidades espirituales de una persona podían satisfacerse mediante las relaciones humanas, no solo a través de Dios. Esa es una idea que sigue vigente ahora, como muestran dos ejemplos literarios. Cumbres borrascosas de Emily Bronte, publicada en 1847, describe el amor como algo peligroso, pero imposible de escapar. La famosa frase de Heathcliff personifica su drástica importancia: no puedo vivir sin mi vida. No puedo vivir sin mi alma. La naturaleza tempestuosa del amor se representa en el personaje de Heathcliff, así como en el dramático escenario de los páramos de Yorkshire. Edward, un vampiro, cita explícitamente la línea de Heathcliff en la serie de novelas Crepúsculo, 2005-2008, de Stephenie Meyer. Estas novelas, y sus populares adaptaciones cinematográficas, demuestran que el concepto del alma gemela está vivo y coleando. El alma gemela de Edward es Bella, una joven que decide dejar atrás su vida humana para estar con él, a pesar de todo el peligro que esto implica. Problemáticamente, según el autor, la serie Crepúsculo describe la búsqueda del alma gemela como algo tan crucial para una vida plena que cualquier sacrificio vale la pena. La sociedad prácticamente nos anima, entonces, a imaginar que nos sentimos solos si carecemos de nuestra pareja ideal. Pero, ¿es realmente una forma saludable de pensar? ¿Realmente no podemos sobrevivir sin un alma gemela, incluso si esa alma gemela es un vampiro? Quizás sea hora de reconsiderarlo. Perder a una pareja es una experiencia profundamente conmovedora, pero solo se ha convertido en una experiencia solitaria en los tiempos modernos. Encontrar pareja puede ser difícil, pero perder una es terriblemente difícil y una causa común de soledad. Las viudas y los viudos se enfrentan a vivir en un entorno repleto de recuerdos materiales de sus seres queridos, los objetos y la ropa que usaron todos los días pueden provocar sentimientos de nostalgia y dolor. Sin embargo, la experiencia de viudez o viudez es otra cosa que ha cambiado desde que evolucionó nuestro concepto contemporáneo de soledad. Dos ejemplos, uno anterior a este concepto moderno y otro posterior, muestran ese cambio en la acción.
También muestran cómo la pérdida es una especie de igualador que afecta a todos, desde los monarcas hasta los comerciantes. Thomas Turner era un trabajador ocupado que vivió en Sussex, Inglaterra, en el siglo XVIII. Su detallado diario ofrece una visión fascinante de la sociedad de esa época. Se casó con su primera esposa, Peggy, en 1753, pero ella murió en 1761. Turner se describió a sí mismo como indigente en su diario, y lamenta la pérdida de la pareja de mi alma. Pero, ¿sentía soledad en el sentido moderno? Es cierto que era un hombre solitario, esto también se desprende de las anotaciones de su diario en otros momentos de su vida, pero incluso después de la muerte de su esposa, su dolor se vio atenuado por su fe en Dios, y el tiempo a solas fue como el tiempo de Jesús en el desierto. El autor sugiere que esto era soledad, no soledad contemporánea. Un siglo después, las cosas eran diferentes. La reina Victoria vivió una vida muy diferente a la de Thomas Turner, pero a pesar de todas sus riquezas, tras la pérdida de su esposo Alberto en 1861, pasó los 40 años restantes de su vida de luto. Se esperaba que las mujeres, incluso las reinas, lloraran, por supuesto, pero esto era excesivo incluso para los estándares de la época. Además de encargar un gran número de monumentos conmemorativos, sus rituales de duelo incluían insistir en que la ropa de Alberto se colocara todos los días y dormir con una camisa suya. Su legado material permaneció siempre presente. Y Victoria usó la palabra soledad en su diario, con bastante frecuencia. Esto no era como la soledad, en la que estar solo permitía una conexión más profunda con Dios, sino una profunda sensación de carencia. Si bien perder a una pareja siempre ha sido una experiencia profundamente conmovedora, el concepto moderno de soledad le ha dado una nueva dimensión. A menudo se dice que las redes sociales son una de las razones por las que los millennials se sienten solos, pero la realidad es más matizada. La epidemia actual de soledad no solo afecta a las personas mayores. De hecho, una encuesta de 2018 realizada por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido reveló que el grupo de edad con más probabilidades de reportar sentimientos de soledad eran los adultos jóvenes. Y entre esta generación milenaria, comúnmente se asume que las redes sociales son las responsables. Pero, ¿son realmente las redes sociales la causa de la soledad milenaria? ¿O es simplemente un síntoma de ello? Sin duda, puede desempeñar su papel, como deja claro el término contemporáneo FOMO, miedo a perderse algo. En una encuesta de 2012, casi 3 de cada 4 adultos jóvenes informaron que sentían un FOMO, lo que con frecuencia se debe a que ven publicaciones de otras personas en las redes sociales que muestran estilos de vida glamorosos. Más estudios apoyan la idea de que las redes sociales pueden tener un efecto profundo en nuestras emociones. Un experimento llevado a cabo por la propia Facebook en 2014 demostró que las emociones que un usuario observa en las publicaciones pueden afectar a sus propias emociones, creando un efecto que se extiende a grandes grupos. Pero hagamos una pausa antes de que nos decidamos a temer a esta nueva tecnología. Después de todo, la gente temía los efectos sociales que tendría el teléfono cuando se introdujera. A algunos les preocupaba que eso hiciera que la gente fuera más perezosa, y disuadiera a las personas de visitarse unas a otras. Sin embargo, las numerosas ventajas del teléfono, especialmente al permitir que las personas aisladas, como los agricultores, se mantengan en contacto con otras personas con mayor facilidad, también quedaron muy claras. En última instancia, el efecto de las redes sociales se reduce a cómo se usan, y al tipo de vida que una persona lleva en términos más generales. Los estudios sugieren que el uso de las redes sociales puede aumentar los sentimientos de soledad, pero solo cuando este uso no se complementa con actividades fuera de línea. Si todavía hay un puente entre las redes sociales y la vida real, no es perjudicial en absoluto. El problema solo ocurre cuando la actividad en línea reemplaza a la actividad fuera de línea. Entonces, quizás las redes sociales no sean ni la causa ni el síntoma de la soledad milenaria. Además, es algo que puede tener un efecto positivo o negativo en la soledad, según el contexto más amplio. Es cierto que puede hacer que algunas personas se sientan aún más solas. Pero también puede unir a las personas, incluso potencialmente en la vida real.
Cuando las redes sociales se utilizan con un efecto positivo, naturalmente no solo los millennials pueden beneficiarse. También podría influir en otro grupo particularmente afectado por la soledad, las personas mayores. Debemos satisfacer mejor las necesidades de las personas mayores que sufren soledad. No es ningún secreto que la soledad es un problema particular en la vejez. Según estimaciones recientes, entre el 5 y el 16% de las personas mayores dicen que se sienten solas, pero esa cifra aumenta considerablemente hasta el 50% en las personas de 80 años o más. Dado el hecho bien conocido de que la población de los países occidentales está envejeciendo, este es un problema que probablemente empeore con el tiempo, y no es de extrañar que a la población que envejece se la llame a menudo una bomba de relojería que hace tic-tac. Este es un problema particular porque, como ya se mencionó, la soledad no es solo un estado emocional. Aunque es muy subjetivo, puede tener consecuencias médicas graves. La evidencia sugiere que la soledad es incluso un indicador de la probabilidad de desarrollar demencia. El concepto de necesidad insatisfecha es fundamental para el problema de la soledad entre las personas muy mayores. Esto simplemente significa que las necesidades de las personas mayores no se atienden adecuadamente, desde ayuda con lo básico, como ir de compras o moverse, hasta simplemente tener a alguien con quien hablar. En el Reino Unido, por ejemplo, la prestación de asistencia social no ha seguido el ritmo de los cambios demográficos del país. La proporción de personas mayores ha aumentado, pero la cantidad de cuidados prestados no ha aumentado en la misma cantidad. El gobierno no está abordando adecuadamente este tema. Pero también hay problemas sociales más amplios en juego. Hoy en día, la expectativa imperante de que los miembros de la sociedad deberían ser económicamente productivos significa que la vejez, y la consiguiente incapacidad para trabajar, se consideran una carga. Las personas mayores no son viables desde el punto de vista económico, por lo que son inútiles. En el pasado, cuando las familias mantenían vínculos más fuertes, esto no era un gran problema, pero hoy en día conduce al aislamiento, y a la sensación de que las personas mayores tienen la culpa de alguna manera. ¿Cómo podríamos, en cambio, asegurarnos de que satisfacemos las necesidades de las personas mayores de manera más eficaz? Los hogares de ancianos son una forma potencial para que las personas mayores mantengan una vida más sociable, pero el autor duda de su eficacia para llegar al meollo del problema. Para empezar, simplemente reunir a las personas en el mismo espacio puede combatir el aislamiento, pero no necesariamente la soledad. En términos más generales, poner a todas las personas mayores en el mismo espacio implica la idea de que son un grupo separado y un problema en sí mismas. Es mejor, sin duda, dejar de patologizar la vejez y buscar nuevas formas de satisfacer sus necesidades. La soledad es experimentada por personas diversas y de diversas maneras, no todas negativas. Como han demostrado los parpadeos anteriores, no es fácil generalizar sobre la soledad, la pueden experimentar personas de todos los ámbitos de la vida, en todas las etapas de la vida, y afecta a todos de formas únicas. Las diferentes expectativas culturales de hombres y mujeres significan que también es una cuestión de género. Consideremos, por ejemplo, las connotaciones contrastantes de solterona y soltero, dos formas profundamente diferentes de indicar la soltería. También es importante recordar que la soledad no la experimenta únicamente la mente, también es una experiencia física. Los neurocientíficos John Cacioppo y Patrick William hacen una analogía evocadora, comparan la soledad con el hambre. No solo porque podemos sentirlo físicamente, como dolor o sensación de frío, sino también porque esa sensación física es una señal que nuestro cuerpo nos envía para informarnos de que falta algo. Una forma en la que algunas personas tratan de sobrellevar este sentimiento es mediante la compra de cosas, lo que se denomina terapia de compras. La evidencia sugiere que, en esencia, esto no funciona. Las personas compran más cosas cuando se sienten solas, pero hacerlo no ayuda a calmar sus sentimientos de soledad. De hecho, como se mencionó anteriormente en el caso de la reina Victoria, los objetos pueden incluso terminar desempeñando un papel destacado en la experiencia de la soledad, ya que pueden provocar recuerdos dolorosos o nostálgicos. Rodearse de cosas no cura la soledad. No es que todo el mundo quiera una cura.
Para algunos, la soledad es en realidad una condición deseada. En particular, la soledad ha tenido una larga asociación cultural con los artistas, quienes pueden necesitar estar aislados para crear sus mejores obras. La escritora Virginia Woolf incluso descubrió que el dolor de la soledad podía ser un estímulo para la creación artística. Rainer Maria Rilke es otro escritor que escribió sobre la importancia de estar solo para librarse de las distracciones y acceder al yo interior. Sin embargo, es importante no exagerar los posibles beneficios de la soledad, incluso en casos como estos. Es un privilegio poder buscar la soledad, como hacen algunos artistas, elegir aislarse del mundo, poder volver a él más tarde, es muy diferente a sentirse solo involuntariamente. Muchos otros, pensemos en las personas sin hogar, por ejemplo, o en los refugiados, sin mencionar a los que experimentan soledad de forma crónica, como Sylvia Plath, no tienen otro mundo menos solitario esperándolos. Para ellos, la punzada física de la soledad no puede simplemente dejarse de lado. La soledad es una condición moderna, y necesitamos reevaluar nuestra forma de pensar sobre ella. El cambio de la soledad a la soledad no se ha producido de forma aislada de todos los demás cambios que se han producido en los últimos 200 años aproximadamente. La sociedad actual, como hemos visto, está configurada de manera muy diferente a como estaba en el pasado, y los cambios en la unidad familiar tradicional, en particular, han ido de la mano de un mayor enfoque en el individualismo. Un pensador que, sin darse cuenta, ejerció una enorme influencia en el cambio de las percepciones de la soledad es Charles Darwin. El concepto de la supervivencia del más apto no solo cambió nuestra forma de pensar sobre la biología, sino que llegó a tener una aplicación mucho más amplia a la sociedad en general, lo que a menudo se denomina darwinismo social. El darwinismo social aplica el principio de la evolución a la vida humana de manera más general, en campos como la economía y la política, y eleva el concepto de competencia a algo fundamental para cualquier forma de éxito. Más específicamente, hoy en día, sugiere el autor, el neoliberalismo es el culpable de la especial prominencia de la soledad. Esta perspectiva política y económica tiene aspectos en común con el darwinismo social al favorecer una economía de libre mercado impulsada por la competencia. En consecuencia, ha llevado a la privatización, la desregulación y a un enfoque continuo en el individuo más que en los grupos sociales más grandes. Todo esto, en última instancia, resulta en una sociedad en la que quienes necesitan apoyo luchan por encontrarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer con los altos niveles de soledad que existen en el mundo occidental moderno? Una prestación de asistencia social más eficaz es sin duda un primer paso crucial. Pero igualmente, es hora de volver a evaluar cómo pensamos sobre la soledad en general. En lugar de considerarla una epidemia, lo que implica que es como una enfermedad o incluso que es biológicamente inevitable, debemos considerarla un producto de nuestros tiempos. La relativa brevedad de su historia, que se remonta a poco más de 200 años, es una prueba suficiente de que no es una parte intrínseca de la naturaleza humana, sino algo arraigado específicamente en el mundo contemporáneo, cada vez más individualista. Puede que no regresemos a un mundo de soledad en el corto plazo. Pero no debemos dejar que la soledad nos defina. Más bien, debemos pensar más detenidamente en qué se trata, a quién afecta y cómo podemos abordar el problema.